Sí, creo que sí. Ok, bien. Pues bueno, buenas tardes ya. Bienvenidos a la sesión de Historia Cultural, en donde vamos a revisar el segundo, bueno, no necesariamente el segundo capítulo, me parece que es el tercer capítulo, pero nuestro segundo acercamiento con, con la lectura y con las ideas de Peter Burke. Hoy tenemos la dicha de poder contar con la participación del doctor Sergio David González Flores, que nos va a guiar la discusión de este texto. Y pues bueno, él ya, no sé, doctor, si usted quiere exponer y al final abrir la ronda de preguntas o quiere ir interviniendo, si lo podemos ir también dialogando, y usted pues bueno va a guiar también eso de la discusión. Usted da la palabra a los compañeros, ¿no? Como usted desee, doctor Sergio. Pues yo no voy a guiar mucho el preguntarle a la gente, prefiero que ustedes en cualquier momento que ven de la exposición, si tienen cualquier duda o están viendo, no entienden qué rollo con lo que está pasando dentro de la diapositiva, interrúmpanme con toda confianza, interrumpan y digan qué es eso, aquello, por qué esto, Ajá. y así empezamos. Ok, bien, muchas gracias, doctor González. Entonces esperemos que lo podamos hacer en una hora para ver si ahora sí nos da tiempo del ejercicio que tenemos pendiente, ¿vale? Sí. Pues adelante, doctor Sergio, todo suyo. ¿Usted ya sabe dónde compartir pantalla o le indico? Yeah. Eso, bien. Muchas gracias, doctor Sergio. Bien, entonces no hace falta más de explicarme, bueno, más que la presentación que da nuestro compañero. Yo vengo a presentarles el tercer capítulo del libro de Formas de Historia Cultural de Peter Burke, que se refiere a la historia como memoria colectiva, un tema que creo que nos puede interesar bastante, pero ya. De Peter Burke, ya lo veíamos en la sesión pasada, básicamente sus primeros datos del Reino Unido, 13 libros que se han publicado. A día de hoy creo que es catedrático en Cambridge y generalmente es conocido por sus trabajos sobre la Edad Moderna y la historia cultural de manera más reciente. Bueno, este tercer capítulo sobre la historia como una memoria colectiva es bastante interesante. Abrimos desde un inicio con cuál es nuestro concepto entre memoria e historia, cómo se unen estas dos características, estas dos nociones, que pareciera que ya tenemos bastante relacionadas con el paso del tiempo. Generalmente consideramos la memoria como básicamente un registro histórico, aunque fuera poco fiable, lo que ustedes quieran. Ya lo tenemos como una parte importante de la historia, al menos, digamos, este nivel, yo creo que ya todos lo tenemos un poco claro cuál es esa relación. Y no solo es que nosotros la tengamos, sino que es algo que se ha ido formando con el tiempo. En el mismo libro se da este ejemplo sobre cómo tanto Shakespeare como Dante usan esta noción de un libro de la memoria, mezclando estas dos cuestiones. La historia como un libro, como un documento, y la memoria como de qué se nutre este libro, qué es lo que está dentro de él. Y básicamente, incluso ellos lo refieren como una cuestión de olvido, como una cuestión de, pues, destruir el recuerdo que quede de algo o de alguien en base al consciente que tenemos entre todos. Pero esto es básicamente lo que empieza a explicar en el libro gracias a Maurice Hallwach, que básicamente, si nosotros tenemos este concepto de la memoria como representación histórica, si lo consideramos como algo fiable, como esto de un libro de la memoria, es una interpretación demasiado sencilla porque no es tan sencilla. Nosotros hemos conocido a lo largo del tiempo que como estudiosos, como historiadores, a lo largo de los tiempos nos hemos dado cuenta que tanto la historia como la memoria son cosas cada vez menos fiables. La historia no es la que nos enseñan desde pequeños en los libros, al menos eso ya lo tenemos
en cuenta a día de hoy y que la memoria no siempre es de confiarse. Siempre podemos ver en ejemplos diarios que personas exageran, omiten o incluyen cosas que pueden o no ser parte de la historia real o comprobable. Es así como Hallwash determina este marco social de una memoria en el cual pues ya no se refiere a la memoria de nosotros, a la memoria de nuestros abuelos, la memoria de nuestros padres, se refiere a una memoria colectiva, una memoria de una sociedad y de un grupo de personas mucho más grande y por lo tanto más compleja, tiene ahí sus problemas y sus virtudes. Entonces, ¿cómo ejemplificarlo? El libro está lleno de ejemplos. Digamos que con las situaciones que han sucedido en estos últimos días, tú, compañero o compañera que me estás escuchando, eres muy fan de Eddie Van Halen. Y como buen fan de Eddie Van Halen que eres, y tanto de Eddie como de la banda Van Halen, en el 78 tú asistes a uno de sus conciertos, específicamente el concierto que hicieron en Fresno en el 78, y digamos que esa es una representación sobre cómo la imagen del medio representaría el cómo lo ves tú, cuál es tu recuerdo de la experiencia, cuál es tu memoria. Tú estuviste ahí y como tal tú tienes un recuerdo de ello, como tal tú recuerdas haber visto a Van Halen en el escenario o en este caso tomar lo que haya sido una cámara y digamos inmortalizar tu recuerdo de haber estado ahí presente para verlo, pero en realidad para la historia eso no es lo que la gente va a conocer. La gente no va a conocer tu historia de cómo tú fuiste al concierto de Van Halen y te la pasaste genial. Para la historia lo que va a ver son fotos, son unos recuerdos establecidos que no son exactamente lo que tú recuerdas, sino lo que recuerda todo el mundo que vio ese concierto. Entonces, para decirlo de una manera más simple, más plana, tú pudiste haber tenido una experiencia, buena o mala, dentro de este concierto y haberlo visto y haber dicho que para ti fue, yo qué sé, el mejor solo de guitarra de la historia de la banda, pasó lo que sea, pero para, para la historia, para el recuerdo colectivo, lo que va a quedar es una fecha, es un concierto, es un video estático de una sola perspectiva. O sea, lo que todo el mundo va a recordar es ese concierto, no tu recuerdo. Por ejemplo, tú puedes decir que durante la tercera canción te caíste porque alguien te empujó, pero la gente no recuerda eso, la gente no va a recordar ese concierto porque haya pasado eso, la gente recuerda que hubo un concierto de Van Halen, haya pasado lo que haya pasado a las personas que asistieron. Es más lo que todos vamos a recordar dentro de 10 años, más de lo que tú vas a recordar dentro de ese periodo de tiempo. Y esto, que es básicamente de lo que estoy hablando con la historia colectiva, que es algo que puede ser muy criticado y algo que puede llegar a ser, digamos, extraído o se puede hablar de ciertas formas de él. Se le criticó bastante a ese autor por esta noción y como dato ahí para todos que leímos, pues Mark Bloch fue uno de los críticos de este tipo de planteamientos. Mark Bloch hablaba de que, pues, ¿qué pasó, Ricardo? Estoy levantando la mano. Ah, perdón, no se ve, no lo vi. Ah, ok. Bueno, muy bien, doctor. Nada más yo quisiera hacer una aportación porque quizá con este ejemplo que nos pone, pues sí, más o menos nos haga cierto sentido, pero quisiera traerlo con un ejemplo un poco más cercano a nosotros, ¿no? Yo no soy un fan, jamás me gustó la música de Van Halen, entonces no me sentí identificado con este ejemplo que nos pones, aunque entiendo para dónde va. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre la encuerada de Avándaro? Oh, Nadie sabe quién es la encuerada de Avándaro. ¿No tiene que ver con el Festival de Avándaro? Sí, con el Festival de Avándaro. ¿Qué fue el Festival de Avándaro, Abigail?
Fue un concierto, iba a decir un concierto masivo, un festival de música de rock que comparan y llaman a el Woodstock mexicano. Sí, muy bien, sí, fue un concierto en 1971 que se da en esta localidad de Avándaro, cercano a Valle de Bravo. En un principio iba a ser un festival, se llamaba Festival de Música y Ruedas o Música y Llantas, iba a ser un festival donde iba a haber carrera de autos y de motocicletas, pero al final pues ya no se hizo lo del el dichoso concurso de automovilismo. Se calculaba que iban a ir 10,000 personas, pero pues se rebasó la cifra. Algunos aseguran que fueron más de 100,000 personas las que acudieron a este festival de música, que fue organizado por Luis de Llano Macedo, un productor posterior a la postre, un productor musical, que pues bueno, estuvo relacionado con grupos como Timbiriche o como la propia Thalía, y estuvo organizado también por Gustavo Díaz Ordaz, hijo del presidente Díaz Ordaz. No me acuerdo si se llamaba Gustavo, pero pues era el hijo de Díaz Ordaz. Fue organizado por ellos. Después, imagínense, después de un momento en el que en 1968, pues bueno, había existido esta persecución en contra de los estudiantes, ¿no? De los estudiantes pues asesinados durante ese periodo. También obviamente venía de este periodo de político-cultural, musical, que nos hace referencia a Abigail con este concierto famoso de Woodstock, ¿no? Y todo este movimiento hippie, el amor y la paz, el uso de las drogas recreativas en México estaba muy en boga, gracias a ciertos artistas, entre ellos los Beatles y Jim Morrison, de visitar pues ciertas zonas en México, sobre todo Oaxaca, ¿no? Con la figura mítica de María Sabina, ¿no? Que, pues bueno, para los que no han escuchado nombrar de quién era María Sabina, pues María Sabina era una chamana, era pues era una médico tradicional que utilizaba los hongos alucinógenos, a los cuales les llamaba santitos, los niños dioses también les llamaba. Y pues bueno, había todo ahí una cuestión mística interesante en este sentido, ¿no? Entonces se hace este concierto, pues el concierto se sale de control, por ahí pues se señala y están los periódicos, y están los recuerdos, y están los datos, y están las entrevistas, ¿no? Que pues corrió mucho alcohol, corrieron muchas sustancias, ¿no? Mucha marihuana, muchos alucinógenos, y en algún momento hay una chica que pues en algún momento de éxtasis, pues se desnuda y baila, ¿no? Es registrada, fotografiada. Y bueno, hay un grupo que si no mal recuerdo, creo que son los Duk Duks, que en algún momento pues tienen una canción un poco crítica al sistema, ¿no? Y empiezan a mencionar y empiezan a señalar que el Estado los ha reprimido, que lo único que ellos quieren es entretenerse, divertirse, y le mientan la madre al gobierno, ¿no? En ese momento es cortada la transmisión y bueno, el concierto siguió. Después de eso, después de ese dichoso concierto, es más, hasta antes de ese concierto, pues pocas veces habían existido eventos musicales de rock, ¿no? Destinados para los jóvenes, para unos jóvenes que estaban aspirando a otro tipo de música. Pues lo que se escuchaba y lo que se conocía pues era la música de jóvenes para adultos. Por eso jamás me ha gustado ese tipo de música romántica, ¿no? De José José y Juan Gabriel y todas esas cosas, ¿no? Un mundo joven, pero muy adulto, pues, ¿no? Los temas que trataban estos artistas, pues, era el amor y el desamor y estas cosas, pues, ¿no? Mientras que estos jóvenes estaban reflejando en sus letras otro tipo de inquietudes, ¿no? El barrio, lo que sucede en la casa, lo que sucede en la cuadra, lo que sucede con el gobierno, etcétera, ¿no? Después de ese concierto, unos años antes, si no mal recuerdo, creo que habían intentado traer a los Doors, pero que no lo permitieron y tuvieron que hacer el concierto en un bar, en una discoteca de menor aforo a la que estaba pensado en un principio. Después de ese concierto de Avándaro 1971 vino toda una etapa de persecución en contra de todos los jóvenes que fueran más o menos greñudos, que anduvieran
vestidos como hippies, ¿no? Y durante, por lo menos desde todos los 70s, ¿no? Y si ustedes revisan la historia, no hubo un solo concierto de rock, ¿sí? En el país. Bueno, si no en el país, por lo menos en la capital, o un gran concierto de rock. Y entonces se dio lo que se conoció como los llamados hoyos funkies, ¿no? En donde muchos de estos grupos, entre ellos el Tri, la banda Bostik, otros grupos más, pues se refugiaron en estos circuitos un poco callejeros, un poco clandestinos, ¿no? No son pocas las historias que hay de que llegaba la policía a reventar estos conciertos, a golpear a los jóvenes, etc. Y será hasta más o menos entrados los 80s cuando un grupo de empresarios más o menos jóvenes que habían tenido ya vínculos con esa música y que ahora ya estaban en las disqueras y que ahora ya estaban en Televisa y que ahora ya estaban dándose cuenta que esto era un negocio, crean un poco lo que se va a conocer como el movimiento rock en tu idioma, ¿no? Primero con algunos grupos españoles y argentinos, y pónganse a pensar en una cosa, tanto Argentina como España, los dos países venían después de dictaduras muy serias, y estaban generando, después de sus dictaduras, algunas inquietudes artísticas, ¿no? Por eso es que llegan de España grupos como Mecano, como Los Hombres G, etcétera, y de Argentina grupos como Enanitos Verdes y Soda Stereo, ¿no? Y en México es cuando van a surgir más o menos en esos años el llamado rock en tu idioma, que curiosamente pues es generado por jóvenes más o menos de estatus medios, ¿no? Cuando ya existía un movimiento de música de rock en español, ¿no? Muy contestatario, muy urbano, muy de ciertas zonas marginales, que pues no tuvo la misma difusión en los medios de comunicación, ¿no? Estamos hablando ya esto a finales de la década de los 80s, y después viene todo este boom del rock en español, se vuelve súper comercial, algunos grupos llegan a tener una repercusión social, cultural muy interesante, y como generalmente sucede en estos ámbitos, pues bueno, más de algunos, sobre todo los empresarios, pues obtuvieron una muy buena ganancia, y hoy en día pues tenemos algunos grupos, no sé si llamarlos de rock, se ha diversificado mucho los géneros, ¿no? Pero tenemos una serie de grupos que, digamos, este pasado, este hecho histórico de 1971, esta fotografía, como nos lo dice Sergio, pues muchos pues ya no lo tenemos o ya no lo tienen en la memoria colectiva, ¿no? O a lo mucho tienen ahí en la memoria colectiva, o pasó a la historia esta mujer pues esta chica que se desnudó en el concierto, pero por ejemplo dentro de nuestra memoria colectiva, a la gente que nos gusta en general la música de rock, ese es un evento clave en la historia de la música de rock en México. Lo que hoy existe como música de rock, alternativo, indie, lo que ustedes quieran llamarle, no tendría el mismo impacto, el mismo giro, la misma repercusión sin ese concierto, sin ese hecho, sin ese evento histórico que fue el Festival de Avándaro en 1971. ¿Sí? Entonces, no sé si con este ejemplo logramos entender cómo la memoria colectiva, como bien nos lo está explicando aquí el compañero, es mucho más compleja de lo que parece. Adelante, doctor Sergio. Bien, gracias. Gracias por continuar la explicación. Entonces, más ejemplos, de hecho, me parece que es mejor. El libro también parece entenderlo y en el capítulo sí se dan bastantes. Pero bueno, continuando con mi ejemplo, una vez terminado, que así como lo dice nuestro compañero Ricardo, si ustedes no son específicamente, digamos, seguidores o gustosos de la discografía de Van Halen, pues pueden cambiarlo a quien sea. De hecho, yo tampoco lo soy, es más por algunas circunstancias que han sucedido en los últimos días. Si fuera a mí, si me lo preguntan, hubiera sido de Who, pero bueno. La cuestión es que esta historia
también, como nos lo dijo Ricardo, es mucho más compleja. Y básicamente es el motivo por el cual la historia se ha mantenido de manera oral. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha reflexionado en, bueno, si de verdad toda la tradición oral se conservara, pues qué tan difícil sería para una persona recordar todos los acontecimientos de todo lo que sucedió a su alrededor y mantenerlos vivos a través de las generaciones. Pero es básicamente de lo que se trata esta historia colectiva, de cómo solo recordamos, por así decirlo, los acontecimientos más importantes a beneficio de que pues, nuestra historia sobreviva como tal. Entonces, una vez que sabemos esto, pues podemos tener la conclusión de que la historia no es la historia que recordamos no es exactamente la que nos han dicho o no es la que conocemos socialmente, porque hay muchas cosas que debido a este concepto se pueden omitir, se pueden dejar olvidadas, por así decirlo, o se pueden decir unas más que otras. Y podemos tener, por ejemplo, en cuenta que en el antiguo Imperio Romano, pues era en realidad el emperador quien dedicaba qué tipo de historia oral se mantenía o cuáles eran las que eran más propensas a ser mantenidas con el paso del tiempo. Sucede también en China, con los mandatarios también. Sucede incluso con la evangelización de nuestros pueblos indígenas. Y en el caso en el que ponía Ricardo o ponía yo, pues la banda que recuerda a tu grupo favorito en su concierto de rock, en el cual nadie recuerda que te caíste, pero para ti sucedió. La cuestión es que estos grupos son quienes mantienen viva la historia, y esto es tanto una cuestión buena como es una cuestión mala. Tanto el hecho de que nosotros encima podemos mantener nuestra historia viva, ferviente, y podemos recordar las cosas que sucedieron, tanto como se pueden olvidar aspectos que a nosotros nos puedan parecer importantes. Y es algo que vamos a ver ejemplificado a lo largo de toda la historia, en cualquier tipo de situación, ya sea pequeña, ya sea municipal, estatal, nacional e internacional, de cosas que se hayan olvidado o de cosas que se hayan recordado de manera equivocada. Pero eso es algo que también se va a tocar un poco más adelante en el capítulo. Después vienen estos medios de memoria colectiva. Bueno, pues ya sabemos que la memoria colectiva se mantiene a través de estas personas, sabemos que se pueden hacer este tipo de situaciones y que es tanto positivo como negativo, dependiendo de la situación y cómo se le vea, pero ¿cómo es que en realidad nosotros la llevamos a cabo? ¿Cómo es que la mantenemos? Bueno, en el texto se nos explica primero la tradición oral, que es lo que todos conocemos, entrevistas, pláticas, memorias que tienen las personas acerca de un determinado evento o tema. Existen los registros históricos, que es con lo que los historiadores están más familiarizados. Los libros, los archivos, cualquier material pues, más tradicional del trabajo del historiador que nosotros conocemos. Después existen las imágenes. Aquí en el texto no especificaba tanto video, sino movimiento, pero se me hace importante recalcar que ya a día de hoy tanto es foto como es video, como es otro tipo de imágenes, como lo pueden ser grabados, como lo pueden ser esculturas, cualquier otro tipo de indumentaria de este estilo. El número 4, que son las acciones, algo que no me había puesto a reflexionar tanto, que es el sentido de que pues no solo se transmite a través de las palabras, se transmite a través de los ritos, se transmite a través de las cosas que nosotros hacemos y repetimos, a veces conscientemente, a veces lo hacemos pues por dejarnos llevar, lo hacemos porque es una tradición, lo hacemos porque tal, pero está manteniendo viva una historia y está manteniendo vivo un recuerdo. Sin irnos más lejos, los mismos festivales de música son acciones que muchas veces se repiten y se conmemoran y se tienen en el recuerdo y se trata de no olvidar o se trata de respetar de cierta manera, como lo es celebrar 25 años de un evento, como lo es el pasar 10 años seguidos haciendo
pues algo que ya se empieza a volver una tradición. Y les tú quieras, pero son acciones que nosotros llevamos a cabo y que mantienen viva nuestra historia, aunque no sea con palabras específicamente, puede ser solo un baile. Y algo que me parece muy interesante de reflexionar, que es el espacio. Claro, a veces no nos ponemos a pensar que en realidad toda esta forma de recordar la historia y de mantener vivos los recuerdos, pues depende muchísimo del lugar en el que nos encontremos. Y depende también muchísimo de la historia de este lugar. Cómo es que las tradiciones, nuestras costumbres, nuestras historias se cuentan diferente a través de dónde nos ubicamos. Y esto también nos lo explica el libro, funciona para bien y para mal. Cuando se intentó evangelizar, si no recuerdo mal, en el libro se menciona que es Brasil, a los nativos, a quienes vivían de ahí, se les sacó de sus pueblos, cuyas casas estaban ubicadas en forma de círculos y de anillos que iban hacia afuera, y se les ordenó en lugares donde las casas están hechas por filas y columnas, como las de aquí. Y eso ayudó a la evangelización de estas personas porque los ponía en otro estado, los ponía en una situación diferente donde, por así decirlo, era más sencillo tratar de cambiar sus maneras de ver y sus maneras de comportarse debido a que no se encontraban en un lugar familiar que pudieran, por así decirlo, defender. Junto con esto, ya fue en otra parte del capítulo, se nos enseña algo que me parece muy interesante, que son los esquemas. Y es que muchas de nuestras historias están contadas de unas formas similares. Quiero decir, existe este dicho que toda la historia y todos los tipos de historias las escribió la Biblia y de ahí lo único que hemos hecho es repetirnos. Y a eso se refieren los esquemas. Los esquemas son, digamos, inspiraciones, son formas de contar una historia que nosotros hacemos consciente o inconscientemente basados en otras cosas. Y esto se entiende muchísimo más con ejemplos. El libro nos menciona que, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, muchos soldados tenían una idea de un valle de la muerte y que esto era lo que ellos veían o cómo ellos representaban su lucha, sus esfuerzos y la batalla. Pero en realidad el valle de la muerte pues no es que sea una idea que cada uno le salió de manera original de su interior, es una idea que ellos ya tenían concientizada de sus niñeces, de su entrenamiento, de lo que fuera, y que pues ellos representaban en un campo de batalla. También se explica cómo es que personas han utilizado, y muchísimo, la Biblia como un esquema en el cual contar sus propias historias. A ver, dice Ricardo. O también se dice que todo está en la poética de Aristóteles o todo está en la Odisea de Homero. Exacto, son, digamos, estos grandes clásicos que se les considera pues importantísimos para ese tipo de contar historias, incluso para cuestiones menos históricas y más de guión cinematográfico, de libros, de pintura, que se dice que, de la ficción, que se dice que las ficciones ya están todas escritas y lo único que hacemos es ir repitiendo ideas en diferentes ámbitos, en diferentes lugares y ya está. Pues a esto se refieren los esquemas. No recuerdo exactamente el lugar de donde lo dice el libro, en donde se explica cómo es que unos estudiantes estaban buscando a cierta persona y no se dan cuenta de que la encuentran y que están hablando con ella dentro de una cantina o dentro de una posada, hasta que el camarero les dice o les da una pista de que en realidad la persona que están buscando es la persona con la que están hablando. Y cómo es que esta historia en realidad es una parábola de la Biblia. Es la misma estructura de cómo es que, si no mal recuerdo, en la Biblia es que unos de los discípulos de Jesús están caminando una vez que Jesús fue crucificado y platican con alguien mientras van caminando a Emaús. Y en el camino no se dan cuenta de con quién están platicando hasta que llegan a su destino, cuentan cuál es su anécdota y pues sus amigos les dicen, pues que con quien están platicando es en realidad Jesús. Es una
explicación muy interesante. Parece que tiene una gran reflexión sobre cómo es que nosotros contamos las historias, porque no solo es esta cuestión específica de es que esta historia se parece a la Biblia o es que esta historia se parece a la Odisea. No solo es eso, sino también en términos mucho más generales como los del viaje del héroe. Porque muchas de nuestras historias las contamos como las historias de héroes, las historias míticas, las contamos como historias que incluso vienen de la ficción y son nuestra manera de representarlas o de enseñarlas, de transmitirlas. El libro pone un ejemplo que me parece bastante atinado, que es que pues, muchas de las historias de nuestro país ensalzan a individuos y los elevan al carácter de héroes a través de una historia como la que veríamos en una novela, en una película, en un libro, sobre cómo es que tenemos pues, historias de héroes mitológicos, de algún Hércules, pues de los grandes héroes que conocemos, ya díganle, Hércules, Odiseo, Neo de Matrix, díganle lo que sea, pero una forma de nosotros contar estas historias se ve después influenciada por estas cosas. Se sabe bien que la historia de los niños héroes no es exactamente la que nos contaron en los libros, pero nosotros aún así la estudiamos a forma de estos grandes héroes que se sacrificaron por nosotros para darnos patria y libertad, no solo ellos. Sergio está levantando la mano, Jacob. Ah, Jacob, palabra. Voy, que esta cosa, ya, perdón, es que se me traba poquito. Bueno, lo mencionabas tú, que prácticamente toda la historia se ha formado en base a héroes, villanos, pero esos son arquetipos, son construcciones sociales. Mándeme. Con base, no en base, con base. Con base, perdón. Bueno, con base a ello. El autor mismo, o sea, a pesar de que así se construyó la historia, el autor mismo describe que es peligroso usar lo que son términos de la psicología como para explicar algunas cosas. Prácticamente esto de los arquetipos es una idea de occidentalización, es una idea en la que ellos empezaron a crear, a darle importancia a las cosas, y una de las formas de que fuera más fácil poder describir los acontecimientos. Ubicas un sujeto A, un sujeto B y un sujeto C. El sujeto A lo pones conforme lo describe la historia en su momento y conforme la construcción que se hizo de esa persona, como un héroe, como algo puro, como alguien que lo echó por un ideal, ignorando completamente su historia original. En este caso podemos tomar la historia de, no sé, lo mencionabas, de Jesús. Entonces, tomamos la historia de que se sacrificó, que tal, que pin, que pan, pero no tomamos el tiempo o lo que fue construyéndose de él y realmente lo que fue él. Pero nada más quería aclarar ese puntito. Sí, Ricardo. Sí, bueno, hay una parte, y ojo, por eso hay que hacer una lectura detallada, detenida. Hay una parte en la que Peter Brook precisamente señala esto, de que hay que, bueno, no necesariamente Peter Brook, él está haciendo referencia a esta crítica que le hacen, que hace Mark Bloch a este sociólogo que mencionaste hace rato, se me olvida el apellido. ¿Puedes regresar la diapositiva a la Maurice Walbash o algo así, ¿no? En realidad, algunos autores, algunos teóricos de la historia han utilizado o han empleado herramientas de otras disciplinas, como es en el caso de la psicología. Y un poco en este debate, Peter Brook dice, o sea, sí hay que tener cuidado con eso, pero tampoco es que no lo tengamos en cuenta. Algo que menciona Jacob y que hay que también, digamos, explicar, efectivamente, la versión que tenemos de la historia o las versiones o estas grandes narrativas que tenemos de la historia son profundamente occidentales, ¿no? Y ahí sí estas formas de narrar, ¿no? Tanto en la historia como ficción, como historia de hechos reales, por así decirlos, o
en los géneros literarios, desde las ficciones, es decir, cuando se inventa totalmente una historia que no necesariamente sucedió en la realidad, pero que puede tener muchos vínculos con la realidad o está representando muy bien a la realidad, ¿no? Por ejemplo, no es un personaje como Superman, sabemos que evidentemente es un personaje totalmente ficticio, pero que construido, narrado, explica muchas de las cosas, de los problemas reales. Lo mismo sucede con la Odisea de Homero, pues, ¿no? Sabemos que Ulises es un personaje totalmente ficticio, ¿no? Pero que explica muchas de las cosas del mundo histórico, del mundo real. O cuando se han hecho narraciones de personajes históricos, de hombres históricos, de reyes, de gobernantes, etcétera, ¿no? Y ahí lo que estos historiadores con un aparato crítico, con un aparato teórico moderno, contemporáneo, que entiende que existen estas narraciones, que muchas de estas narraciones han insistido o han empleado los mismos recursos, es cuando dicen, a ver, ojo, ¿no? No es que creamos que existen estos héroes, no es que contemos nosotros así como cuentan, o sea, sino que hay una gran narrativa en la historia de la humanidad occidental o en la historia del mundo occidental. Hay unas grandes narrativas, hay unas fórmulas muy usadas en diferentes momentos, en diferentes contextos, que utilizan estas estructuras narrativas y están presentes en la historia documental o en la historia no ficcional, en la historia real, por así decirlo, y están presentes en la ficción. Eso es lo que está, digamos, señalando el texto, estimado. ¿Cómo se dice? ¿Jacob? ¿Jacob? Tú dime, porque no sé. Ya, las variantes de mi nombre son tantas que ya no me molesten como lo interpreten. Ya Okay, es como. bueno. Ya, Ajá. como les caiga, ya está. Y conforme lo decías, el sociólogo era Maurice Holowach. Uh-huh. Adelante, doctor Sergio. Perfecto, estuve fuera de la reunión unos minutos y por eso pero tengo que regresar a la exposición. ¿Listo? Bueno, en cuestión a esto, seguimos con el tema de los esquemas y concuerdo completamente con Jacob. Creo que ahí también hay una conjunción de estos temas, porque no solo está el hecho de que pueda parecerse a una historia que ya conozcamos, sino que esa historia que ya conocemos ya pasó por la memoria colectiva. No es exactamente lo mismo el cómo se haya planteado la idea de, pues la idea que tuvo por sí mismo Jesús o cómo la tuvieron sus apóstoles cuando le escribieron a cómo nosotros lo vemos a día de hoy. Es distinta la concepción que se tenía, y aunque pueda parecer un poco burdo el ejemplo, es diferente la concepción que se tenía de Batman, incluso cuando le escribieron que podía utilizar una pistola si él quería contra un delincuente, a la historia que después se le fue dando con otros escritores y con otros autores. Así funciona. Y como también lo mencionó muy acertadamente Jacob, el autor nos dice que es muy peligroso utilizar estos conceptos, básicamente porque pueden ser planteados de distintas maneras. Es como nosotros lo conocemos, que la historia puede ser usada o puede ser vista de muchas formas, y a algunos les puede parecer bien, a otros les puede parecer mal. En el capítulo se comenta que, por ejemplo, pues puede haber la historia de un presidente que nos puede parecer un tirano, nos puede parecer un opresor, todo esto, pero puede ser que cuando el presidente se haya ido de su mandato, o un emperador, lo que fuese, se vaya de su mandato, su nación caiga en una crisis, en un estado peor del que se encontraba. Y debido a eso, en base a los arquetipos que tenemos de qué tipo de personas hay, pues podríamos decir que este señor es un héroe, que este emperador era un héroe. Y con todo lo que haya hecho, o que con todo lo que la historia nos podría remarcar como negativo de él, a final de cuentas, cuando él se fue,
las cosas empeoraron y eso lo cataloga como un héroe. En ese sentido, es que es muy peligroso utilizar este tipo de términos, pero a la vez es con lo que son los que se han planteado a lo largo del tiempo. Cada vez más se pueden encontrar ejemplos de esto en simples libros de historia, en simplemente la tradición oral. Yo puedo sacar un ejemplo de, pues digamos, de realzar la figura de un hombre en cómo mi padre me cuenta la Revolución Mexicana. Él es súper zapatista. Nos la encontramos en todo tipo de lugares y sí, es más una cuestión occidentalizada de cómo nosotros percibimos la historia, pero tampoco creo que la visión oriental llegue a desviarse tanto. Es verdad que la tradición, digamos, mucho más antigua, es más importante en general, para la cultura oriental, pero creo que también tienen parte o juegan parte en este tipo de interpretaciones de los héroes o de las historias. Bueno, después de este sentido de los esquemas, viene el cierre de este capítulo con ventajas de la memoria colectiva y su contrario. Con base, bueno. La cuestión es, las ventajas de la memoria colectiva, pues claro que va a haber ventajas. O sea, se ha planteado a lo largo de todos los temas que hemos visto en esta clase y en muchas otras clases. Hay tanto ventajas como desventajas de estas transformaciones y de estas definiciones históricas. La memoria colectiva nos sirve muchísimo para comprender el cómo nosotros vemos la historia, el cómo las sociedades ven los eventos, no solo el cómo los podemos percibir nosotros o cómo podemos estar pensando en que cuando nosotros encontramos un archivo histórico, cuando nosotros encontramos un documento que nos dice cómo sucedió un evento, cómo es que evoluciona una localidad, cómo es la historia incluso de una sola persona, cómo es que esto en realidad no es exactamente opinión pura y dura de un ser y que alguien lo escribió completamente de memoria, pensando, teniendo todos los conceptos en su cabeza y sabiendo a ciencia cierta todos y cada uno de los datos que va a decir, sino que hay una colectividad imbuida en estas historias, ya sea que el mismo autor lo pueda percibir o no. Eso no quiere o no lo exenta de ser partícipe de esta memoria colectiva. Es tanto así que incluso Mark Bloch, que es uno de los críticos de este tipo de ideas, termina él mismo adoptando el concepto de memoria colectiva. Y si es así, lo podemos ver es porque nos trae ventajas a cómo percibimos la historia y que en realidad es una visión mucho más amplia y compleja de la cual nutrirnos para la investigación histórica. Y a la vez existe una desventaja de la memoria colectiva, que pues es precisamente la amnesia colectiva, el olvido colectivo, que es lo que pasa cuando no solo las cosas se recuerdan entre un pueblo o una sociedad, sino que se olvidan de ella. Aquí es donde más incluso se vuelve importante esa interpretación de Dante y de Shakespeare, del libro de la historia, de donde será borrado tu nombre. Pues tal vez no sea exactamente así, pero los nombres y los eventos se llegan a olvidar y la historia llega a olvidarse de ciertas cosas. En este caso, la amnesia colectiva se refiere a, podemos ver los claros ejemplos en la censura, en cómo es que ciertas cosas se callan, se ocultan o se destruyen directamente con un propósito específico, con el propósito de beneficiar a unos cuantos. Lo dice en otra parte del texto, que a veces esta diferencia que notamos entre cómo parece haber ciertas sociedades que aprecian más su historia colectiva que otras, a veces es precisamente por la historia de las mismas. El libro menciona algo que a mí me interesa mucho, que es que los ganadores escriben la historia y por lo tanto los ganadores se pueden permitir olvidarse de la historia y
A su vez, los perdedores son los que no pueden permitirse olvidar la historia, porque son los que la pierden. En este sentido, me parece que la amnesia colectiva, si bien es algo del que temer, es algo del que poder aprender. Cuando generalmente una cosa se llega a eso, ocultar, destruir, termina siendo por un bien propio, termina siendo por el bien de una política, termina siendo por el bien de una ideología, termina siendo por el bien de unos cuantos, de unos pocos. Y por muy bonito que sea el pensar que nuestra memoria se mantiene a través del tiempo, porque nuestros antepasados solo recordaban lo que tenía que ser importante y entonces nosotros, digamos, decimos o tenemos el voto de qué es lo verdaderamente importante, dejándolo vivir a través de nuestra memoria, pues tampoco es una certeza y tampoco es una garantía de que lo que se recuerda en la historia colectiva sea lo correcto y sea lo útil. Se puede decir que, pues, que tenemos una historia o que tenemos una historia escrita, una historia que podemos determinar desde cierto tiempo y podría ser en un ejemplo, pues, práctico, que no sea así, que en realidad se nos ha ocultado ese tipo de historia. Lo digo porque tengo aquí muy en mente el ejemplo de la Biblioteca de Alejandría y de cómo es que hay mucha historia que existió y que podemos decir que había y que era información importante y que ya no existe por eso. Ricardo. Sí, gracias, colega. Yo quisiera nada más ahí aportar un par de cosas sobre lo que estás comentando. Una, pues, hace rato mencionábamos, ¿no? Esta visión de la historia que ha predominado, pues es esta visión occidental, ¿no? También señalas que no crees que haya tanta diferencia, por ejemplo, con los pueblos orientales, ¿no? Y en gran medida, pues uno entiende que muchas de las digamos, como de las estructuras narrativas de la humanidad, ¿no? Apelan a eso, pues a los héroes, apelan a los ganadores, etcétera, ¿no? Sin embargo, me parece que también, y tú lo estabas, lo mencionas, pero creo que no, faltaría abordar un poco más, es esta cuestión de, esta idea de que la historia la escriben los ganadores, pues, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la visión de los que pierden, no? ¿Qué pasa con la visión de los que no son exitosos? ¿Qué pasa con la historia de los que no, de los que están al margen de estos movimientos, digamos, de las grandes guerras, ¿no? Y ahí, de hecho, pues sí hay algunas, y hay algunos estudios, sobre todo desde lo que se ha conocido como los estudios poscoloniales, de la cual no le podemos hacer una crítica a Peter Burke, porque en este momento todavía no estaba tan desarrollado eso, pero sí, ¿no? Esta visión, por ejemplo, desde, en el caso en México, del Miguel León Portilla, ¿no? Que nos dice, a ver, pues, ¿cuál es la visión de los vencidos, ¿no? ¿Cuál es la visión de los derrotados? Y si rascamos un poquito a la forma o las estructuras narrativas de los pueblos originarios, claro, también algunas cosas se han occidentalizado y muchas veces estos mitos nos los han vendido como, pues, como estos héroes, ¿no? Mexicas, etcétera. Solamente falta ver la película de Apocalipto de Mel Gibson para darnos cuenta. Y además, en un claro ejemplo de cómo la memoria colectiva y los problemas históricos se vuelven intereses o pasan por intereses colectivos, el claro ejemplo es eso, o sea, mucha gente tiene referencia de las civilizaciones mayas por una película gringa con un güey que trae un esquema narrativo ultra hollywoodense y la gente piensa que así eran las cosas, ¿no? Cuando, si más o menos nos interesa conocer un poco de las civilizaciones mayas, pues sabremos que hay otro tipo de narrativas y que de hecho los pueblos originarios apelan mucho a las narrativas comunales, pues, ¿no? A la idea de la comunidad, a la idea de la comunión, a la idea de la agrupación. Y eso es constante en las narrativas latinoamericanas.
de nuestros pueblos originarios, ¿no? Pero por otro lado, también una visión bastante mercantilista, y ahí también cuidado con esta idea de los usos de la memoria o de la amnesia colectiva, del olvido colectivo. Es cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Sergio, que es imposible, pues, retener toda la memoria, evidentemente, y lo entendemos como estudiosos de la cultura. Pues las cosas van a cambiar, se van a transformar, algunas van a modificarse, otras van a perdurar y van a convivir con las nuevas ideas, ¿no? Esta es la tensión, la lucha entre modernidad y tradición. Pero ojo, hay cosas y hay sucesos y hay historias que quedan en la memoria colectiva y que de manera premeditada ciertas instituciones, ciertos grupos buscan que se olviden, pues, ¿no? Por eso ahí el tema, ¿no? Sí, esta cuestión de la lucha contra el olvido. Sí, claro, pues a lo mejor en nuestra vida personal ciertos procesos o ciertas cosas, pues deseamos olvidarlas porque han causado un dolor, porque han causado un daño, y pues está bien, pues, ¿no? Pero en términos sociales y en términos colectivos más bien, hay ciertas cosas que es peligroso olvidar, ¿no? Un ejemplo súper actual pues, tiene que ver con el nazismo, ¿no? O sea, la Alemania nazi, de la que muchos, y de las que en muchas ocasiones los alemanes han querido olvidar y tajantemente han querido olvidar. No sé si ustedes tengan algunos amigos, familiares o así, tengo un par de conocidos, ¿no? Alemanes, y cuando les tocabas el tema, ellos preferían no hablar de eso, ¿no? Así casi que de eso yo no hablo, pues. Y en este idea, ¿no? Hasta en esta práctica colectiva, decir, no, vamos a hablar del tema de la Alemania nazi, nadie habla, borra todo, nadie se acuerda de eso. Pues resulta que no, que nunca se fue, que siempre estuvo ahí, que ese sentimiento, que esos grupos, que esas ideologías siempre estuvieron ahí, se mantuvieron ahí, y ahorita, y en este momento, están influyendo determinadamente. Basta ver nada más quién es el presidente de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ojo con esto, con la idea del olvido, ¿no? Y sobre todo, cómo le está planteando Peter Burke, porque efectivamente, ¿no? Esta idea de la amnesia colectiva, más que verla desde el lado bueno o malo, desde el lado correcto o incorrecto, o desde el lado utilitarista, nada más así, ¿no? Hay que entender sus implicaciones político-culturales, sociales, y por qué no pensarlo también económicas, pues, ¿no? O sea, sus repercusiones e implicaciones que tienen un sentido más de vida hacia nosotros, más allá de si es bueno, es malo, si es correcto, ¿no? Y ese es un tema que me parece habría que debatir más, sobre todo regresando a nuestro país, porque en este país hay muchas cosas que como sociedad tendemos al olvido, ¿no? O que queremos olvidar, o que es que, digamos, de manera sistemática el Estado le apuesta al olvido de su sociedad por medio de distracciones, por medio de otras cosas, para que ciertas cosas que no era necesario olvidar o que no debía de olvidar la sociedad, las olvida y les deja de importar, ¿no? 2 de octubre, dice Jacob, por supuesto, Acteal, los 43, Aguas Blancas, el sistema que impuso, corrupto, que impuso un partido político. O sea, una de las estrategias del Estado conservador y del Estado político de nuestro país, de la clase política, esa clase politiquera, yo le llamaría más bien, de nuestro país, ha sido apelar al olvido. Y eso ha funcionado bastante bien. Adelante, doctor González. Pues así es, bro. O sea, estoy de acuerdo con todas estas cosas que hemos dicho, con que pues no solo en el está bien, está mal, se debe, no se debe, se puede o no se puede, es el sentido de, pues, cuando sucede, qué tipo de cosas representa y qué trae consigo. No solo por quedarnos en el ejercicio histórico, en el ejercicio de saber
cuáles son las ramificaciones de esto, sino simplemente para no caer en una práctica de mal historiador, de intentar quedarte en el para mí está bien, para mí está mal, porque esto se tuvo o no se tuvo que hacer. Hay que pensar más en las cosas que suceden y qué implica que sucedieron. Ahorita que Jacob lo mencionó en el chat, pues, ahora decimos que el 2 de octubre no se olvida, pero el 3 de octubre México estaba tratando de enterrar esas cosas por radio y televisión. Y así es como sucede con muchas otras cosas, y no solo en el sentido político o para el bien o mal de algunos, sino también en el sentido simplemente casual o accidental. O sea, ahorita estoy pensando en que la Cineteca Nacional, se quemaron archivos de la Cineteca Nacional hace no tantos años, y no fue algo se puede teorizar en si es una cuestión política, una cuestión económica, una cuestión de bienes, pero es un ejemplo factible de cómo es que la historia y la memoria colectiva nos sirve mucho porque nos ayuda a mantener vivas tradiciones. Exacto, casi el 90%. Y, y puede mantenerse vivo, pero al mismo tiempo eso nos corremos el peligro de que también se pierda de manera masiva. No solo el recordar mucho, sino también el perder mucho, si es que se llega a perder. Eh, y creo que esto, y de esta forma, es una manera, creo yo, correcta de acabar con ese tipo de reflexión, ya que ese es el mismo final del capítulo, con eso se termina, y esa será toda mi exposición, al menos de mi parte. Gracias por la atención prestada, y le cedo la palabra a Ricardo. Muchas gracias, colega. Nada, una pregunta primero para ti y luego para abrir un poco la discusión con todos, porque me parece que hay varios puntos por ahí que todavía podremos dialogar, para darle cierre a esta parte y pasar a la otra actividad. A grandes rasgos, así, ¿qué te pareció este texto, Sergio? ¿Qué te deja? Así, a grandes rasgos generales. A mí de manera personal me gusta mucho, me parece bien escrito, los ejemplos me parecieron muy entretenidos de leer, y me parece que es un capítulo que habla sobre un aspecto muy interesante de la historia, un aspecto muy reflexivo, no solo en cuestión académica de estudiar de la clase, sino una cuestión reflexiva para la vida diaria, no solo, ni siquiera para nosotros, para el público en general. Muy bien, muchas gracias, Sergio. ¿Alguien más? Mi pregunta es así, a grandes rasgos, ¿qué les pareció esta lectura? ¿La sufrieron mucho? ¿Se les hizo complicada? ¿No se les hizo tan complicada? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué no les llamó la atención? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Adelante, Yari. Así como menciona Sergio, también me pareció una lectura muy entretenida y a mi parecer bastante digerible. Creo que tienen en este capítulo, pues ya no es como un estado de la cuestión como la sesión pasada, pero más bien en este ya está profundizando en un elemento distinto a la historia que no hemos tocado, al menos de manera más profunda. Y hay una parte que en lo personal me pareció muy interesante, que no recuerdo ahorita con palabras exactas cómo lo menciona, pero hace énfasis en que se debe de tomar en cuenta pues que esta historia oral cambia cuando pasa a lo escrito. Y me recuerda pues a algunos proyectos de investigación, o más bien como de etnografía, estudios etnográficos, donde tenemos que tener en cuenta que también es un proceso de transformación de la mente al oral, y luego del oral a lo escrito, y luego de lo escrito a una interpretación individual. Entonces, creo que sí es una lectura bastante interesante y muy adecuada para el momento en el que estamos en la clase. Muy bien, sí, muchas gracias. ¿Alguien más?
A ver, Saúl. Saúl Enrique Sámano López. Creo que Saúl está en otra dimensión. No puede hablar. Ah, ok. Hay mucho ruido. Jacob, ¿estás con ganas de participar? Yo ya participé una vez, ¿por qué no dos? No, otra vez. ¿Qué te pareció a grandes rasgos la lectura? Ok, ¿qué me pareció la lectura? En cierta parte, los puntos como el que había dado a conocer y los que estuvimos hablando, sí se me hacen comunes y sí se me hacen prácticos, y hay algo que la lectura no menciona, que es en cuanto a la memoria. Lo que más refleja a uno, lo que más recuerda a uno son aquellas cosas que le marcaron o que le... ¿cuál es la palabra que se usa? ¿Es como atrofiar? No recuerdo bien el término. O sea, lo que más recuerdas es ese evento en el que te hizo que te enfocaras toda tu vida, que no te traumara, gracias. Por ejemplo, lo dijiste, lo de la Alemania nazi es un evento que traumó masivamente porque realmente es muy difícil, de verdad es complicado el hecho de olvidar matanza, masacre, el abandonar tus principios, porque el abandonar el principio de matar a alguien más, porque el ser humano no está hecho para eso. O sea, se pueden matar de lejos, no hay ningún problema, pero a la hora de estar frente a frente hay un instinto natural del ser humano a no matar. Y esa guerra y ese evento obligó a las personas a romper forzosamente ese tratado sin hablar. Es una de las cosas que te obliga a recordar. Lo de olvidar, sí es un tan... Lo han aplicado y se aplica más a políticos, pero también hay ciertas circunstancias en las cuales nadie quiere hablar del caso como, por ejemplo, hay temas que quieres olvidar, como es el narcotráfico en México, es un tema que dices, no, o el hecho de que o son eventos que son tan fuertes que tu cabeza lo niega, lo segrega a una parte en la cual pero lo llaman en el subconsciente como la sombra, ese recuerdo oscuro que tú reprimes. Está curiosa la lectura, es todo. Gracias. ¿Alguien más? Abigail, ¿andas por aquí? Sí, aquí estoy. ¿Qué te pareció la lectura? Pues mucho más amena que el capítulo anterior. Ya, o sea, ya se trató más de una reflexión, no conversación, pero algo más conciso y que iba hacia un punto, el autor. Me gustó mucho más que el capítulo anterior y se sintió un cambio ambiental muy fuerte. Sí, de acuerdo. Muy bien. Vamos a tratar de ligar digamos, pues esta lectura, ¿no? Que aborda la cuestión de la memoria, la cuestión del olvido, la cuestión, bueno, ya él de manera, Peter Burke, de manera muy, pues a mí me parece una lectura bastante clara, bastante puntual. Obviamente, pues podemos a lo mejor escarbarle y sacar más puntos que probablemente no haya tocado, ¿no? Pero me parece que en términos de un esfuerzo por hacer una historia cultural y tocar el tema de la memoria, de la tradición oral, ¿no? De las formas en las que trabajamos o trabajan los historiadores, y en este caso nosotros, aunque no seamos historiadores, bueno, ustedes más, ¿no? Yo sí estudié historia, pero no me considero un historiador tradicionalista. Aún así me parece que hay varias propuestas aquí del autor que funcionan muy bien para un interesado en la historia, como un multiculturólogo, y cómo puede emplear estos estudios históricos de la cultura, o reflexionando en términos de la cultura, ¿no? Para
para poder entrarle a estudiar nuestra realidad, ¿no? Nuestro mundo. Y lo quiero apuntar esto, lo quiero ligar pues precisamente con el ejercicio que les pedí que hicieran, ¿no? Que es un ejercicio un poco de memoria, es un ejercicio un poco de, pues sí, de un intento de trabajar con nuestros recuerdos, ¿no? Con nuestras memorias, ¿no? Y pues así a grandes rasgos quisiera pues preguntarles, uno, ¿qué les pareció primero el ejercicio de escribir una carta? ¿Qué les hizo sentir este ejercicio? No quiero que me hablen de la carta, ni quiero que me digan puntualmente qué trata la carta. Si quieren compartir de manera general qué trata la carta, está bien. Tampoco es obligatorio que me digan a quién le dirigieron la carta. Si quieren decirlo, también es válido. Pero mi primera pregunta para todos es, ¿qué les hizo sentir el hecho de escribir una carta en este momento que están viviendo ustedes en sus vidas? Adelante, Beto. Bueno, pues a mí me hizo más que nada reflexionar. Creo que lo que hemos estado viendo en esta lectura y en la anterior, este tipo de, pues de herramienta nos sirve para rescatar cierto momento de una persona. Y creo que nunca me había percatado que pues en sí todo escrito, aunque sea digital, pues es lo que está haciendo. Está pues resguardando la perspectiva de un individuo conforme al tiempo que está viendo, al momento temporal, a las situaciones, aunque tal vez sean muy personales. En mi caso fue lo que yo hice. Pero sin embargo sí es un reflejo de lo que está en la sociedad. Aunque sea muy personal, siempre va a haber un reflejo. Y bueno, yo se la escribí a una prima que pues tiene muchos años que no veo y que antes solíamos ser muy unidos, y pues ahorita ya por la escuela y todo esto pues ya no. Y pues sí, más que nada me hizo reflexionar y sentirme parte pues de lo que todos ahorita estamos viviendo, que es la pandemia. Muy bien, muchas gracias, Beto. Ana Paola, Elia, Stephanie, que pues sé que tienen, igual José Eduardo, que sé que tienen como bronquillas para poder participar con el micrófono abierto, escriban un poco estas tres preguntas que les hago, ¿no? ¿Qué les hizo sentir el hacer esta carta, ¿no? A grandes rasgos, así, ¿de qué trata un poco la carta? Y si quieren decirlo, a quién está dirigido, si quieren decir su nombre, no quieren decir su nombre, si quieren decir nada más es un familiar, etcétera, y un poco por qué eligieron a esta persona, ¿sí? Así, a grandes rasgos. Abigail, voy a empezar así como un poco con orden por los que sé que sí más o menos pueden contestar. Abigail, ¿qué nos puedes compartir a partir de estas tres preguntas que les hago, estas tres preguntas generales? Pues yo recibí y mandé una carta por un juego en el que estoy y que me entretuvo durante la cuarentena. En una consolita, es Animal Crossing, y fue una sensación fue muy extraña, pero fue al mismo tiempo gratificante, porque creo que fue algo más inesperado que haber recibido o enviado una carta por el servicio postal, aunque ya sea algo con lo que mi generación está
pues desapegado y desfamiliarizado. Y creo que esto fue porque de pronto esta nueva realidad nos hizo relacionar de lleno lo digital y los mundos virtuales con nuestras responsabilidades académicas y de trabajo. Y de pronto olvidamos que nuestros dispositivos estaban ahí para entretenernos, para ayudarnos, para distraernos o para ponernos en un mundo o en una plataforma que era una cosa muy distinta a nuestras responsabilidades cotidianas. Pero ahora vemos la computadora prendida en el escritorio o en la mesita y ya es como, ahí estás otra vez, hija de la chingada. No sé, fue muy padre, la verdad. Ok, sí, yo también hay momentos en los que odio la computadora. Anaísis, ¿andas por aquí? Luis Fernando. Sí, aquí estoy. Ok. ¿Qué nos puedes decir así, a grandes rasgos? Pues me gustó el ejercicio porque a la persona que le hice la carta, varios de esos recuerdos de los que escribí, los tenía como medio bloqueados. No tenía muchas ganas de acordarme de esas cosas. Y cuando los escribí, pues, no sé, hice como el típico recuento de los daños. Y, y ya surgieron muchas cosas que mi memoria no me daba para tanto, entonces eso me gustó. Ok, ¿algo más? ¿O con eso está bien? Con eso, gracias. Ok. Luis Fernando, Sergio. Pues, Bien, Sergio. sí, Adelante, Sergio. Fernando no puede, lo puedo decir yo. Mi carta fue un desastre. Tuve un montón de ideas en la cabeza, pero tenía como 5 personas a las que le iba a enviar la carta porque no quería hacerle una carta a alguien que estuviera vivo, porque, pues, cosas. La cuestión es que primero decía iba a escribir una carta para Alan Poe, luego una para Isaac Asimov. Tuve que decantar por algo que me saliera más fácil de escribir. Escribí una carta a David Bowie como influencia, pero es raro porque cuando empecé a escribir la carta traté de escribir todo lo posible, como si de verdad fuera a llegarle, tratar de mencionarle todo. Pero es básicamente una carta sobre la inspiración, sobre lo que es que una persona influya tanto, no solo en alguien, sino como en la cultura general. Eh, y, y fue extraño tratar de mencionar como todas las cosas, no solo en general que se puede decir de alguien, sino lo que puedes decir de ti mismo con respecto a él. De hecho, si me da un momento, la, la carta fue básicamente sobre... La carta fue básicamente sobre esto. Ok. Sobre el casi único disco que tengo de David Bowie, sobre mis sentimientos hacia ese disco, porque es un disco que representa muchas cosas para mí, es un disco que ha influido muchísimo en mí, y era una carta sobre, pues en general, qué siento yo al respecto de él, qué creo que sienten todos al respecto de él, y es incluso una carta un poco informativa sobre cómo es que, bueno, afortunadamente se salvó de vivir una pandemia y afortunadamente se salvó de vivir la presidencia de algunas personas bastante desagradables. Fue básicamente eso, un ejercicio pues bastante sentimental, básicamente. Muchas gracias, Sergio. Me voy a permitir leer lo que acaban de escribir. Primero, Saúl dice, fue un ejercicio raro porque yo no hago esas cosas.
Ana Paola dice, me pareció muy interesante, de hecho algunas de esas cosas que mencionaba en el libro ya las habíamos tratado con el profesor Javier, no sé quién sea Javier, pero bueno, me parece muy interesante sobre cómo la historia la comprendemos con base a las narraciones que nos han contado desde que éramos niños. Las historias, como dijo mi compañero Sergio, a nivel social son aquellos sucesos que tienen que ver con la memoria colectiva, acontecimientos que pasan, como decían, en un concierto, mientras que de ese mismo suceso, se puede recordar sucesos que cada individuo vivió y que no necesariamente todos captaron. No sé si me entienda, jajaja, es que estoy algo ocupada. No era profe Javier, jaja, era Luis Ángel, me equivoqué, ok. Aparte, bueno, ahorita leo lo de, aparte de la carta, la hice hacia la gente muerta, o sea que hablé solo y se siente una decepción saber que no habrá respuesta. José Eduardo dice, a mí me hizo recordar mucho a que yo hace unos años atrás le hacía cartas muy seguido a mis familiares y amigos y no me había dado cuenta que lo había dejado de hacer. La carta se la escribí a una de mis mejores amigas, con la cual hubo un problema y nos distanciamos, y creo que esa carta nos sirvió a los dos para aclarar dudas y unir de nuevo nuestra amistad de nuevo. Ok, muchas gracias. Yari, porfa. Elia está levantando la mano. Yo el ejercicio de la carta la hice a un amigo que fue mi primer amigo cuando estaba en el preescolar y que desafortunadamente pues ya no vive, entonces le conté. Te perdimos un poco, Elia. ¿Desde dónde? Que le habías escrito la carta a un amigo que ya no está, por ahí te perdimos. A un amigo de preescolar y pues en esa carta le contaba como todo de lo que se salvó, todo de lo que se perdió y en cierta manera fue como un momento muy nostálgico porque yo me acuerdo que antes también escribía muchas cartas e incluso le solía escribir por Facebook, aunque ya no viviera, muy creepy eso. Y me di cuenta que dejé de hacerlo y así, creo que fue un poco extraño contarle algo a alguien que ya no te va a responder, pero también fue como un muy buen ejercicio de recuento de qué sucesos creo que fueron importantes, que marcaron un antes y un después. Ok, muchas gracias, Elia. Entonces, ¿ya puede participar por el micrófono? Sí. Ok, bien. Voy a permitir leer lo que nos comparte Stephanie. No me agrada mucho expresar ese tipo de cosas, así que me pareció un poco complicado el ejercicio, pero me sirvió mucho para sacar emociones y palabras reprimidas. La carta que escribí va dirigida a una persona que aprecio muchísimo, con quien pasé momentos muy importantes de mi vida y que por algún motivo nos distanciamos. Sobre la lectura, este capítulo me gustó más que el pasado. Aparte, nunca se me había ocurrido pensar en la diferencia que existe entre la historia, memoria colectiva individual, y ahora que lo pienso, solo veía como historia la parte colectiva. O sea que lo que me decían en la escuela. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Yari, ahora sí. Sí, se me hizo un poco curioso que se nos pidiera este ejercicio porque yo normalmente escribo muchas cartas, me gusta mucho pues escribir porque yo lo veo como algo terapéutico para mí misma y precisamente cuando tengo estas emociones, no quiero decir negativas, lo hago con el propósito de llorar y llorar siento que es bueno. Entonces, yo ya llevaba en la cuarentena algunas 4 o 5 cartas escritas. Entonces, pues este ejercicio me funcionó bien para escribirle a mi hermana, que está en Estados Unidos. Y más o menos de lo que va en la carta era expresando más que nada cómo se me hacía curioso que justo al inicio del sexto semestre yo quería intentar, ¿cómo decirlo? Intentar hacer mis tareas y tomar apuntes más bien en mi computadora, entonces digitalizarme y precisamente es cuando viene una pandemia, pero yo ya estoy ajustada, entonces
expresaba como por esa parte yo me pude acoplar, creo que un poco mejor a esto de lo virtual. Y pues, bueno, hay ya otras cosas personales. Y en general, pues este ejercicio de la carta, como ya lo decía, a mí me causa mucha nostalgia más que nada. Y creo que pues me sirve de desahogo y es más o menos lo que yo pude sentir al momento de escribir. Muchas gracias, Yari. Luis Fernando, Jessica, Jacob. Hola. ¿Qué onda, Luis? Perdón, ahorita estaba en el baño y escuché que me hablaron, pero no podía contestar. Entonces esperé a que hubiera un momento. Pues la, la experiencia, la carta. Puedo evitar decir de qué era, ¿no? Sí, es generalidades. Ok, pues así, pues en general estuvo. Ay, pues muchos ya dijeron que no son muy de escribir cosas, escribir cartas. Yo tampoco soy muy de escribir cartas ni nada. Am, entonces fue difícil, pero dejó ver, relacionándolo un poquito con lo de la memoria y así, dejó ver más o menos cómo puede funcionar la memoria a la hora de contar algo y cómo esta memoria que al inicio puede ser solo mía, puede quedar plasmada en un documento, ya sea ah, de cualquier tema, si estoy contando cualquier cosa, si estoy explicando cualquier cosa, cómo esa información o ese conocimiento pasa de estar solamente en mi cabeza a estar en un papel. Ok, muchas gracias, Luis. Permíteme, necesito responder una llamada del trabajo. Perdón, ya, estoy de vuelta. Ok, ¿quién me hace falta? Jessica me comentó que iba a tener algunos problemillas. Entonces creo que ya pasaron todos. Yo quiero pedirles a alguno de ustedes que se sienta con ganas de compartirnos. Bueno, voy a leer lo que nos dice Jessica. Me gusta escribir, pero ya tenía mucho tiempo que no lo hacía y este ejercicio me hizo recordar y más que hablar del presente, hablé del pasado. Le escribí a un amigo de otro país, ya tenemos más de 9 años de amistad y en algún momento nos dejamos de hablar. Entonces en la carta le conté mi versión, entre otras cosas personales. Muy bien, muchas gracias, Jessica. Me gustaría ver si alguno se anima a compartir y poner en pantalla la carta que he escrito. Sergio, tú que le escribiste a David Bowie, ¿no? A lo mejor los demás compañeros pues no se animan tanto porque son cosas muy íntimas y personales y se entiende, pues, ¿no? Pero quiero que pasemos a otro momento del ejercicio con la carta. ¿Te animas, Sergio? Sí, yo me animo. Lo peor que puede decir mi carta es que lloro y no es como que sea una sorpresa. Ok. ¿La puedes poner en pantalla? Sí, Ok. aquí está. Está mal escrita, está
Ok. muy informalmente. ¿La puedes hacer un poquito más grande para poder leerla? Sí. Porfa. Ok. A ver, ¿quién anda por aquí? ¿Quién anda por aquí? José Alberto. Beto, Mande. ayúdanos a leer la carta. ¿Leo la carta? Sí, porfa. Oh, Ah. shit. Deja hago grande la pantalla. Dice, a un hombre ilustre que no sé si leerá mis palabras, no sé cómo referirme. Un maestro, una inspiración o simplemente un hombre. De final quiero forma. Sí. Ok, perdón. De final quiero forma, te escribo ni siquiera con un motivo importante, solo para sincerarme. Supe muy poco de ti en vida y fui uno de quienes se acercó a tu carrera con tu muerte. Me impresionó lo errado que estaba. Me había perdido de tantas horas de buena música, de conciertos de calidad, del material de un hombre que había marcado a mi mundo y nunca lo supe. ¿Quién fuiste? ¿El delgado duque blanco, Ziggy Stardust, o acaso simplemente un señor a quien sus discos llamaban David Bowie? La verdad es que te conozco como un gran músico y quería que supieras cómo me siento, aunque sea el contárselo a tus discos. Solo tengo 2 discos tuyos que haya comprado, nada comparado a las miles de personas que tienen tu discografía completa en vinilos. Los únicos 2 que encontré cuando fui a comprar discos, en realidad no puedo empezar a describir lo que significa para mí The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. La primera vez que escuché Ziggy Stardust quise llorarle a las estrellas, como una sola canción que puede hacer llorar la madrugada de mi cumpleaños, una experiencia religiosa en la que ni siquiera sabía que estaba yo. Este es un mundo de locos, más este año. Nunca lo alcanzaste a ver, pero te salvaste de una pandemia, te salvaste de un virus mortal, del mandamiento de líderes graciosamente horrorosos. Incluso te salvaste de que cantantes latinos aburridos quisieran hacer canciones contigo. Sin embargo, creo que creo que te extrañamos. Yo, tus fans, quienes se alegran día con día al escuchar una canción. Aquellos a quienes les diste una oportunidad de triunfar gracias a ti. Te deseo lo mejor. Donde quiera que estés, te doy muchas gracias, más de las que nunca sabrás y que aún me quedan darte. Muy bien, muchas gracias, Beto. Igual al rato participas. Quisiera preguntarle, bueno, los que no pueden contestar directamente, puedan contestar por el chat. Quisiera preguntarles, ¿qué encontramos en esta carta? A ver, Abigail, ¿qué hay en esta carta? ¿Qué encontramos en esta carta? Beto, bueno, primero Abigail y después Beto, porfa. Inocencia. Es una carta muy inocente, es noble y creo que no es visceral, pues, pero no sé, o sea, digo que es inocente o que puede ser infantil en el sentido de que a muchos adultos les molesta sincerarse de esa forma, ¿no? Y a muchos adultos les incomoda mucho admirar, admirar cosas, admirar a otros hombres, sobre todo muchos hombres, ¿no? Admirar a otros hombres, admirar otra figura, admirar sobre todo figuras que en este caso, pues David Bowie fue una fractura de lo binario,
¿no? Y de los valores que estaban asociados a lo femenino o a lo masculino. Pero pues es un fenómeno extraño porque parece que a mucha gente inesperadamente eso no le importó y lo admiró y lo siguió y seguía siendo una estrella de rock. Y pues eso. Muchas gracias, Abigail. Dice Jessica, una carta nostálgica. Adelante, Beto. ¿Qué encuentras en esta carta? Se me hizo interesante que está marcado bueno, valga la redundancia, hay un marco temporal. Si bien no menciona coronavirus ni COVID-20, solo menciona pandemia. ¿Sí menciona COVID? Menciona pandemia y menciona que, ¿cómo se llama? Músicos latinos. Sí, sí dice así, ¿no? Entonces, creo que esos dos datos nos pueden dirigir hacia un marco temporal que es pues este año. Y pues creo que eso es un dato muy interesante, pues no hay fecha, pero te induce con lo que se está relatando. Muchas gracias. Muy bien. Mi siguiente pregunta implica también un poco una suerte de ejercicio fantástico, fantasioso. Imaginémonos que han pasado 40 años, que estamos en el 2060, ¿no? Ustedes ya son unos grandes historiadores, multiculturólogos, ya terminaron sus doctorados, ya son unas grandes eminencias. Y nuestro compañero Sergio, digamos, vamos a hacer el ejercicio de que nos encontramos esta carta y queremos hacer un estudio sobre la vida de nuestro compañero Sergio, ¿no? Y esta carta entonces se vuelve un documento. ¿Qué datos, qué ideas, qué aspectos encuentran ustedes dentro de esta carta que les ayude a entender en términos históricos, en términos de una historia cultural, para poder escribir algo sobre la historia cultural? O sea, ¿qué podrían escribir o qué tipo de información podrían sacar aquí de esta carta que ha escrito Sergio, como parte de la historia cultural? A ver, alguien escribió por acá. Ana Paola nos dice primero sobre la carta. Fue interesante, al principio se me hizo algo difícil porque no recordaba cómo hacer una carta, ya que había olvidado cómo se hace. Tenía que no hacía una carta, fue dirigida a mis padres expresando cosas que en persona no puedo decir. Me sirvió como método de relajación, me relajo bastante, hasta lloré cuando lo redactaba. Muchas gracias, Ana Paola. Elia nos dice, puedo decir que es una carta muy sincera y que me hizo poner nostálgica. Me parece que tiene buena forma, va relatando de manera muy cronológica y que te da la información suficiente para entenderla. Lo único que siento es que no tiene fecha. Muy bien, un primer elemento, Elia, para hacer un análisis histórico. La carta no tiene fecha, pero si hacemos un estudio histórico, cultural, y ubicamos esta carta, Beto dio una pista. Está hablando de una pandemia. ¿Sí? Hay un momento en el que esta carta puede ser que no tenga ninguna fecha, pero en 30, 40, 50 años, cuando se hable de un evento histórico que sucedió en el siglo XXI, en el año entre 2019 y 2020 y probablemente 2021, pues entonces podremos identificar la fecha. Adelante, Elia. Otra cosa que serviría como para encontrar en qué tiempo es que él dice que empieza a escucharlo después de su muerte, que de manera póstuma. Entonces buscar la información de cuándo es que muere y más o menos te da una temporalidad de dónde estaba. Porque supongamos que nos encontramos la carta unos, como decimos, 40 años después, pero a lo mejor no va a ser la única pandemia que pasemos, puede ser que tengamos otra o quizás otras dos. Entonces sería muy buen dato esto de que haya sido después de su muerte. Excelente, Sergio, y nos ubica, ¿no? O sea, pues nos preguntaríamos bien, ¿no? ¿Quién es David Bowie?
cuando falleció, ¿no? Porque no está hablando de Mozart, no está hablando de Chopin, ¿no? Se está hablando de David Bowie. Obviamente sabemos que va a avanzar la tecnología, y si hoy en día es simplemente googlear el nombre de David Bowie y sabremos quién es, pues entonces así de fácil podríamos poder ubicar temporalmente esta carta. ¿Qué más podríamos encontrar? Muchas gracias, Elia, muy, muy pertinente ese comentario. ¿Qué otras cosas podríamos encontrar aquí? A ver, Yari, ¿qué nos puedes decir? Creo que además de las cosas que ya mencionaron mis compañeros, no estoy segura de qué más pueda aportar. Tal vez, no diría como una serie de despedida, tal cual, no sé cómo describirlo. Te voy a hacer una pregunta más concreta. ¿De qué va la carta, Yari? ¿De qué va? Pues es a este hombre que Sergio admira y está escribiendo, Más concreto, ¿quién es este hombre? pues ni yo sé. ¿No lo conoces? No estoy muy de esos, no tengo el gusto, pues. Ok, no tienes el gusto. Googlea en este momento quién es David Bowie. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Alguien sabe quién es este cantante? ¿Lo conoce? ¿Lo ha escuchado? ¿Se lo han presentado? ¿Han tenido el gusto de conocerlo? Adelante, Saúl. Ahora sí puedo hablar, no sé si se mete mucho ruido. Ajá, dale. ¿Me escuchan bien, sin ruido? Sí, te escuchamos bien, sin ruido. Bueno, pues yo sí conozco a David Bowie, conozco varias de sus canciones, sé quién es, y sobre la carta, preguntaban qué significaba la carta, ¿Qué o significaba? Imagínate que han pasado 40, 50 años, tú te encuentras esta carta. Ujú. Aparte de estos datos de la pandemia, de que sabemos que es sobre David Bowie, podemos ubicar, ¿qué temas están presentes aquí en esta carta? Sergio menciona su cumpleaños, que tal Ajá, canción le movió el tapete, ajá. digamos, Muy bien, muy bien. que fue significativa en la madrugada de su cumpleaños. Ajá, muy bien. Eso nos dice que tal artista, para él, Ujú, significó mucho o se relacionó mucho con las cosas que David cantaba. ujú, Se sentía familiarizado. ujú. Muy Entonces bien. pero como estamos hablando de una diferencia de tiempo grande, Ajá. podemos pensar que no era un artista y que era más bien un familiar de él. Ujú, ujú. Puede ser eso. Ok. Bueno, Igual sí. ahí menciona varias cosas Ajá. para para especificar el tiempo, más bien. Porque si estamos hablando de 30, 40 años, ya Ajá. vamos a saber, no, pues una pandemia. Ujú, Buscamos cuántas pandemias han pasado. ajá. Presidentes locos. ¿Cuántos Ujú, presidentes locos han estado en ajá. el tiempo Ajá. de tal pandemia? Y así nos Ajá. vamos acercando más a la fecha y eso. Y ya en 30, 40 años ya sabremos que Sergio es un gran doctor en ciencias, quién sabe qué, y trabaja en la Universidad de Yale, una cosa así. Pues a lo mejor hoy lo atropella un camión. Pues puede ser también, ¿no? O mañana le cae un meteorito. A ver, traten de hacer un esfuerzo más académico. Gracias, Saúl, ¿no? Traten de hacer un esfuerzo más académico. Adelante, José Alberto. Yo creo que es como un agradecimiento y
creo que también se podría inducir un poco el estatus económico de Sergio, puesto que dice que solo tiene 2 discos y que no tiene aquellos discos de vinilo súper caros. Y creo que sí nos da, o sea, al menos la fecha, no exacta, pero sí nos dice que es pues esta pandemia. O sea, si bien sé que hubo otra pandemia hace algunos años, pero no fue mundial, la de la enfermedad esta que hubo, creo que se centró más que nada en África. No me acuerdo ahorita, no recuerdo exactamente el nombre, pero ¿cuál? Ébola, sí, el ébola. Pero como menciona que se salvó de cantar con se salvó de colaborar con cantantes latinos, creo que sí se sitúa en esta pandemia, puesto que más que nada esta década pasada ha sido la que se concentran las colaboraciones con cantantes latinos. Y creo que es lo único que puedo deducir con esta carta. Esas 2, 3 cosas. Muy bien. ¿Alguien más? Creo que hace rato iba a intervenir Elia. No sé si tenga todavía la intención de intervenir, de participar. No había notado hasta que lo dijo Saúl sobre esa canción que lo hace llorar en su cumpleaños. Creo que eso nos podría también dar un punto de vista de él sobre las cosas que, digamos, venían a ser la base de su pensamiento. Y por lo que yo pienso, esta canción que la he escuchado quizás un par de veces, lo que trataba de dar en esa canción era como un mensaje de paz, como que las relaciones sociales debían de cambiar y pues más o menos así, solo que como no entiendo mucho inglés, luego se me van las ideas. Pero sí era algo sobre esa onda de paz y relaciones sociales que debían de ir a la mejora. Muy bien, Elia, acabas de decir algo súper importantísimo. Has identificado de una manera muy pertinente una estrategia de trabajo. Imaginen ustedes que, vuelvo a poner ese ejercicio, bueno, yo creo que ustedes iban a estar vivos en unos 50, 60 años, yo seguramente ya no, pero imaginen ustedes que van a hacer un estudio, que ya han pasado los años y van a hacer una biografía de Sergio, ¿sí? Y quieren entender, pues por un lado, Beto ya lo dijo, ¿no? Pues un estatus socioeconómico, ¿no? Probablemente Sergio, en nuestro análisis nos damos cuenta que es un chico de clase media, pero que igual no tiene un acceso a discos de vinilo, que en esta época sabemos que son mucho más caros, que ya son más bien objetos coleccionables, que ya no son tan accesibles como antes, pero señala que tenía acceso para comprar discos. Ahora, también identificamos, bueno, que Sergio está escribiendo esto dentro de una pandemia, ya ubicamos el tiempo, porque nos habla de la muerte de David Bowie, pero además también nos habla de que compra discos. Entonces, en el siglo XXI, una persona que compra discos, pues para mí es una persona que además, más que un coleccionista, valora la música y sobre todo ciertos artistas, ¿no? Lo sabemos hoy en día, cualquiera de nosotros pues puede escuchar música en iTunes, en Spotify, en YouTube, lo que sea. Y en este sentido, si estamos haciendo esta biografía, ¿no? Nos vamos a dar cuenta. Botón rojo en la carta no mencionó qué canción me hizo llorar en mi cumpleaños. Ok, nos dice el autor. Ahorita tú no nos des más datos, Sergio. El asunto es que a lo que voy es, podemos contextualizar a nuestro personaje y sabremos que no es un joven de escasos recursos, no es un joven que tiene cierto acceso a cierto nivel sociocultural, ¿no? Y que tiene acceso a un tipo de música que, digamos, para cierto nivel sociocultural ni siquiera es la común, o que no lo asocia a un nivel sociocultural en donde este tipo de música no se conoce, ¿no? Además de un artista que, aunque es mundialmente conocido y aunque es un creador y es un artista que ha hecho bellas obras artísticas, musicales, pues tampoco es que todo el mundo lo conozca.
podríamos irnos por ese lado de hacer una biografía del autor, hacer una historia de vida que es posible y que de hecho algunos de ustedes van más o menos a hacer, y en este análisis identificar determinado tipo de influencia del autor, ¿no? O las influencias de nuestro autor, ¿sí? Es decir, de Sergio como autor. Ah, pues Sergio escogió a David Bowie, escribirle una canción escribirle una carta, cómo lo ha influenciado, cómo ciertas canciones, cómo ciertas letras, cómo ciertas discografía. Ah, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para conocer lo que le hace pensar y sentir determinada canción a Sergio? Pues escuchar y buscar la maldita canción, y si no sabemos inglés, compañera Elia, pues entonces la traducimos, ¿sí? Es decir, esta carta nos lleva a otras fuentes, ¿sí? O sea, esta fuente nos lleva a otras fuentes. Ese es el trabajo del historiador, ¿no? O sea, tenemos esta fuente, pero dentro de este mismo documento nos puede remitir a otras fuentes. Por otro lado, también podría ser una historia cultural, una historia de la cultura musical, ¿sí? Una historia de cómo la música de este personaje, de este artista, de este creador, ¿no? Ha influenciado, ha influido en jóvenes. Ya por ahí podríamos a lo mejor a esta carta pues identificarles un joven de Michoacán, de una ciudad que se llama Zaguayo. Imaginen, ¿no?, la repercusión que ha tenido la música de este hombre que llegue a estas latitudes. Entonces podemos hacer una historia de la música, una historia de la cultura musical, una historia de la influencia de las letras. Hace rato Abigail señalaba un par de temas que podrían estar ahí girando en torno a esta cuestión de una historia de la cultura musical, la personalidad de este cantante, la forma de ser de este cantante, la forma de cómo un grupo de personas o un grupo de fanáticos o de gente que le gusta esta música, admira a este músico no por una serie de valores estéticos que generalmente están asociados al modelo de belleza occidental europeo, ¿no? David Bowie no era el tipo musculoso, no era el tipo de belleza prototípica, ¿no? Sino tenía una personalidad, como lo dijo un poco Abigail, no binaria, de repente era andrógino, ¿no? Es decir, fue un tipo que tuvo una personalidad bastante diferente, a veces controversial, etc. Entonces, podemos hacer un análisis de la cultura musical aquí, muy, muy pertinente, muy, digamos, a partir de esta fuente, y obviamente encontrar y buscar más fuentes, ¿sí? Es decir, yo lo que quiero que identifiquen en sus cartas, en las cartas que han escrito ustedes, es cómo sus cartas, en algún momento, obviamente, puede no pasar, puede sí pasar, ¿no? Pero cómo las cartas son un documento histórico. Las cartas nos dicen, pues sí, lo que le queremos comentar o platicar a algunas personas, como esta carta ayer que leímos de Miguel Hidalgo a Pavón, ¿no? De darle cierta información, de hablarle con ciertas metáforas o con ciertas analogías para avisarle que ya se avecina el movimiento independentista, le da información, le da datos muy específicos. Pues sí, esa carta tiene esa intencionalidad. Pero también el ejemplo de la carta del Che Guevara, ¿no? En la que encontramos los ideales revolucionarios de este hombre y las contradicciones humanas que tiene la lucha revolucionaria. Ama a sus hijos, pero los tiene que dejar porque ama más los ideales de revolucionarios de libertad. Es decir, las cartas como documentos históricos, por supuesto que nos pueden dar datos concretos, ¿no? Datos específicos, pero nos da la carta, el testimonio en este tipo de documentos, como son las cartas, nos da una riqueza
nos da una riqueza informativa y nos da una riqueza histórica, de un valor histórico sumamente, digamos, complejo, sí, sumamente importante, nos aporta información importante, pero sobre todo dos cosas. Nos acerca a lo que piensan las personas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos ayer de cómo es posible adentrarnos a lo que piensan las personas, a lo que sienten las personas, a lo que vibran las personas, ¿no? Pero además también nos acerca a lo que culturalmente le da sentido a las personas, ¿sí? Lo que culturalmente está girando ahí en la vida de las personas. Entonces, coincido en un punto, es una carta noble, es una carta bella, ¿no? Yo entiendo el concepto que quería emplear Abigail al referirse con la inocencia, esta pureza que está en esta carta, ¿no? Es una carta corazón abierto, pero yo quiero utilizar el concepto inocente en otro sentido. Me parece que esta carta en ningún momento es inocente, pues. ¿Sí? Esta carta tiene intención, una serie de intenciones muy claras, ¿no? Dejar sus principios musicales, externar cuáles son sus valores musicales, sus ideas musicales. Es más, hasta está presente sus, no solamente de gustos de escoger a David Bowie o no, o que pone una u otra canción o no, sino están presentes aquí valores, normas e ideas de nuestro compañero Sergio, cuando dice, no, pues sí, en esta época en donde pues los cantantes latinos no se quieren equiparar a ti, magnífico David Bowie, te aseguro que hay, bueno, no sé qué cantantes latinos se hayan querido acercar a la música de David Bowie, pero estoy convencidísimo de que hay artistas latinos, músicos latinos buenísimos, a la altura de Bowie, no voy a decir una burrada que más, pero a la altura de Bowie, ¿no? Un Fito Páez, bueno, en fin, habría ahorita varios músicos que se me traban en la cabeza, pero que podrían estar sin duda a la altura de David Bowie, ¿no? Pero a lo que voy, ahí están presentes sus ideas, también hasta sus ideas políticas, ¿no? Hay una parte en donde el autor nos dice esto sobre los presidentes locos, ¿no? Esto es el de mandamiento de líderes graciosamente horrorosos, ¿no? Esta carta, lo vuelvo a decir, no es una carta inocente. Si analizamos esta carta como un documento histórico, hay, por supuesto, evidencia del momento, el contexto en el que el autor está escribiendo esta carta, pero también hay evidencias de las ideas profundas de nuestro autor. Así quiero que ustedes vayan identificando los documentos, las fuentes con las que van a trabajar. Sus lecturas no tienen que ser lecturas inocentes. Sus lecturas tienen que ser lecturas profundamente críticas. Ir identificando, ir a leer, al ir avanzando en la lectura, pues ¿quién es David Bowie? No sé quién chingados es David, lo voy a buscar. La canción fulana de tal, nunca la he escuchado, pues voy a buscar. Quiero saber por qué le gusta a este personaje esa canción, por qué escogió esa canción y por qué no escogió esta otra canción, ¿no? Es decir, hacerle preguntas a su documento. ¿Estamos? Antes de finalizar la sesión, no sé si hubiera alguna otra. Muchas gracias, Sergio. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla? No sé si hubiera algún otro comentario respecto a esta carta, este ejercicio que hemos hecho. ¿Ninguno? Ok, bien, les voy a solicitar y les voy a dar una semana para que ustedes trabajen en lo siguiente. El siguiente jueves, ustedes me van a presentar un primer adelanto de su trabajo final. ¿Qué quiero que me presenten? Quiero que me presenten el tema central en un escrito, en un Word, en 2 o 3 líneas, o máximo en 5 líneas. ¿Cuál es el tema central de su trabajo final? Segundo, un título.
Ese título puede cambiar, ese título puede variar, pero sí quiero que ya vayan titulando desde este momento cómo van a nombrar a su trabajo final. Tercero, quiero que en este momento empiecen a sortear una serie de preguntas en términos históricos del tema que quieren abordar, ¿sí? 2, 3, 4 preguntas, las que ustedes se les ocurran. Y quiero que me pongan brevemente qué quieren lograr, qué objetivos quieren lograr al estudiar al hacer este ensayo de historia cultural. 4 cosas, lo vuelvo a repetir. Tema, más o menos como máximo 5 líneas. Un título. Preguntas, 2, 3, 4, 5 preguntas. Y objetivos. ¿Qué quieren lograr con ese trabajo final? ¿Sí? En un documentito de máximo una cuartilla. Y con eso vamos a trabajar el próximo jueves. ¿De acuerdo, compañeros? Sí, pues, todo está bien. Ok, pues gracias, aunque sea uno responde y me hace sentir que alguien me escuchó. Bueno, pues buenas tardes, muy buena la exposición, Sergio, muy bien. Creo que fue una lectura que va a generar cierta reflexión en los compañeros y pues vamos a seguir en nuestra siguiente sesión. Y no se estén peleando ahí por una tontera que no tiene mucho sentido. Que tengan buen fin de semana, se cuidan y nos vemos la próxima semana. Gracias. Buen fin de semana. Hasta luego.